¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las antiguas tierras de Egipto? ¿Cómo podían los egipcios ver el sol no solo como una estrella, sino como el dios Ra navegando por el cielo? ¿Qué misterios se esconden tras el concepto de Maat y la eterna lucha contra Isfet? Prepárate para un fascinante viaje a través de los mitos que forjaron una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina, miles de años atrás, en una tierra bañada por un sol abrasador y surcada por el poderoso Nilo, donde los habitantes construían su vida a partir de relatos llenos de magia y misterio. Para los antiguos egipcios, los mitos no eran meras historias, sino la clave para descifrar el funcionamiento del universo. Explicaban la alternancia del día y la noche, el destino después de la muerte, y la importancia de mantener el orden. Este orden, conocido como Maat, era la base de su existencia. Para ellos, el mundo era un vasto teatro en el que cada día se representaba una gran obra entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. En estas narrativas, los dioses eran más que entidades poderosas. Eran protectores y guías, casi como amigos cercanos. Cuando los egipcios miraban al sol, no solo veían un astro brillante, sino a Ra, el gran dios que surca los cielos en su barca solar. Y cuando caía la noche, comprendían que Ra luchaba contra Apophis, la serpiente de la oscuridad y la destrucción, para que la luz regresara al nuevo amanecer. Estos mitos no solo explicaban fenómenos naturales, sino que también ofrecían una guía sobre la vida social, enseñando cómo vivir en armonía, respetar a los dioses y la importancia de sostener el orden de Maat. Maat simbolizaba el equilibrio del universo, desde el movimiento de las estrellas hasta la vida cotidiana de las personas. Sin ella no habría día ni noche, y el mismo concepto de existencia se desvanecería. Imagina que el mundo es un gran mecanismo donde los ríos fluyen, el sol brilla, las cosechas maduran y la gente se ayuda mutuamente. Este es el espíritu de Maat, que aseguraba que todo transcurriera según el divino plan de los dioses y que cada ser conociera su lugar. Incluso los faraones, considerados dioses vivientes, debían adherirse a los principios de Maat y proteger su esencia. Por otro lado, Isfet representaba el caos, el desorden y la mentira. Personificaba aquello que más temían los egipcios, la devastación, el hambre, las guerras y la destrucción del mundo. El caos siempre acechaba, listo para irrumpir en cualquier momento si la humanidad olvidaba la importancia de Maat. Por eso, cada persona, a lo largo de su vida, tenía la responsabilidad de contribuir a mantener el orden. Maat e Isfet eran retratados como enemigos eternos en una lucha que nunca tenía un vencedor claro. Era un esfuerzo constante por proteger y reforzar la Maat, mientras se contenía a Isfet. Ahora que comprendes estas fuerzas fundamentales, podrás apreciar cómo entrelazan cada uno de los mitos que abordaremos. Imaginemos un tiempo en el que nada existía, ni tierra, ni cielo, ni sol, solo un océano oscuro y sin fin. Este océano era conocido como Nun, el principio de todo, el caos primordial del que emergió el mundo. Para los antiguos egipcios, Nun era tanto aterrador como fascinante. Era un vacío sin forma ni sentido, pero al mismo tiempo, un abismo de posibilidades infinitas. Creían que de Nun surgió la primera colina de la tierra, Ben-Ben, donde el dios Atum trajo la luz y la vida al mundo. Nun simbolizaba el caos eterno, siempre al acecho más allá de los límites de su realidad, dispuesto a devorar todo si no se mantenía el orden. Sin embargo, también recordaba que de ese caos podían nacer grandes cosas. Los egipcios imaginaban a Nun como un vasto espacio acuático lleno de energía y potencial, donde yacían los misterios del principio de los tiempos. Al hablar de Nun, es esencial recordar que no es solo un hito, sino un símbolo que ilustra cómo percibían el mundo. El orden y la vida solo pueden brotar del caos, pero este último no se puede vencer de una vez por todas. Siempre debe ser contenido. Ahora, cuando imaginamos a Nun,
Hablemos del momento en que, del caos, surge el orden. En ese oscuro y vasto océano, apareció Atum, el dios creador. Los egipcios lo concebían como una entidad autosuficiente, sin necesidad de otros dioses. Atum reunió su poder y emergió de las aguas de Nun para crear la primera porción de tierra, la colina Ben-Ben. Visualiza cómo, de las profundidades, se eleva una isla resplandeciente con luz dorada. No era solo un trozo de tierra, sino el símbolo del inicio de todo lo que existe. Ben-Ben se convirtió en el lugar donde Atum trajo a la vida a los primeros dioses, Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad, quienes luego darían origen a todo lo demás. La colina Ben-Ben representaba la estabilidad y el orden en el universo. Para los egipcios era el fundamento del cosmos. Por esta razón, en los templos, a menudo se erguían obeliscos, cuya forma recordaba esta colina primordial. Cada obelisco era un símbolo de conexión entre la tierra y el cielo, entre el mundo de los mortales y el de los dioses. Este momento de la ascensión de Atum-Ra era crucial para los antiguos egipcios, ya que demostraba que del caos no solo podía surgir el orden, sino también la vida misma. Esta historia los inspiraba a creer que incluso en los momentos más oscuros siempre había una oportunidad para un nuevo amanecer. Una vez que Atum creó el primer trozo de tierra, se dio cuenta de que para formar un mundo completo necesitaba ayuda. Así fue como aparecieron Shu y Tefnut. Shu se convirtió en el dios del aire, el suave aliento que da vida a todo lo que respira. Tefnut, su hermana y esposa, se convirtió en la diosa de la humedad, el rocío, la lluvia y el agua, esenciales para la existencia. Imagina a Shu y Tefnut trabajando juntos para crear un espacio habitable. Shu eleva el cielo, haciendo un lugar donde la luz y el aire puedan fluir, mientras Tefnut cuida de la humedad que llena los ríos, permite que crezcan las plantas y sostiene la vida. Juntos, representan el equilibrio. El aire no puede existir sin la humedad, y la humedad no puede subsistir sin el aire. Los egipcios veían en esta pareja una perfecta armonía de la naturaleza. Creían que Shu protegía al mundo del caos al mantener el cielo elevado, mientras que Tefnut sustentaba la vida al llenar la tierra con agua. La historia de Shu y Tefnut enseñaba a los egipcios a valorar lo simple, pero vital: el aire que respiramos y el agua que nos nutre. Sin estos elementos, la vida sería imposible, y con ellos comenzaron a dar forma a un mundo armonioso. Shu y Tefnut dieron vida a sus hijos, Geb y Nut. Geb se convirtió en el dios de la tierra, y Nut en la diosa del cielo. Sin embargo, su relación era más compleja que un simple vínculo fraternal. Estaban enamorados y nunca deseaban separarse. Geb yacía en la parte inferior, representando la tierra cubierta de montañas, llanuras y ríos, mientras Nut se extendía sobre él, creando el cielo estrellado. Pero su amor era tan profundo que la tierra y el cielo estaban fusionados, dejando sin espacio para la vida entre ellos. Entonces Shu, su padre, tuvo que intervenir. Levantó a Nut por encima de Geb para crear un espacio entre la tierra y el cielo. Esto permitió que la luz, el aire y la vida pudieran manifestarse. Los antiguos egipcios creían que cada día Nut tragaba el sol, y cada noche daba a luz a Ra, quien renacía al amanecer. Así, la lucha entre el día y la noche, el orden y el caos, se convertía en un ciclo eterno que reflejaba la esencia de su cosmos. Esta narrativa no solo daba sentido a los fenómenos naturales, sino que también recordaba a cada egipcio la importancia de su papel en el mantenimiento del equilibrio universal. En este viaje a través de los mitos de Egipto, descubrimos cómo los antiguos habitantes de estas tierras lograron comprender su entorno y encontrar su lugar dentro de él, creando un legado que aún perdura en el tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la lucha entre la luz y la oscuridad influyó en la vida de los antiguos egipcios? ¿Qué papel jugaron dioses como Ra, Osiris e Isis en la búsqueda de la justicia y el orden? ¿Es posible que la historia de Osiris y su resurrección tenga un significado más profundo de lo que imaginamos? El sol se levanta cada mañana, trayendo consigo la luz y la vida, y cada noche se sumerge en las tinieblas, solo para renacer nuevamente al día siguiente.
Este ciclo eterno del día y la noche no es solo un fenómeno natural, sino que en la mitología egipcia representa la lucha constante entre el orden y el caos. La historia de Geb y Nut, dioses de la tierra y el cielo, simboliza esta separación que a la vez une, reflejando la eterna batalla entre la luz y la oscuridad que encarnan Ra y Apophis. Ra, el dios del sol, personifica la luz y la vida, mientras que Apophis representa el caos y la destrucción. Cada vez que Ra triunfa, el sol vuelve a salir, demostrando que el orden ha prevalecido sobre el caos. Para los egipcios, esta lucha no era un simple relato mitológico, sino un espejo de sus propias luchas y victorias en la vida cotidiana. Así, el amanecer se convertía en un milagro de renacimiento, donde la luz y la vida siempre salían victoriosas. Avancemos ahora hacia otra historia fundamental en la mitología egipcia, la de Osiris, Isis y Set. Una leyenda impregnada de tragedia, traición y, sobre todo, esperanza. Osiris, el rey benevolente de Egipto, era conocido por su sabiduría y justicia. Enseñó a su pueblo el arte de la agricultura, las técnicas de artesanía y las leyes del orden, guiándolos hacia una vida en armonía con la verdad, o Ma'at. Su reinado fue considerado una edad dorada, y su pueblo lo veneraba como a un dios. Sin embargo, en las sombras, su hermano Set, símbolo del caos y la destrucción, se consumía de envidia por el éxito y el poder de Osiris. Incapaz de soportar que su hermano fuera tan adorado, Set urdió un plan malévolo. Un día, con una sonrisa astuta, invitó a Osiris a un banquete, donde presentó un magnífico cofre, prometiendo que sería de quien mejor se ajustara a su tamaño. Cuando Osiris, confiado, se metió en el cofre para probarlo, Set y sus cómplices cerraron la tapa de inmediato y arrojaron el cofre al río Nilo. Así, Osiris fue traicionado por su propio hermano y encontró la muerte. Pero la traición de Set no se detuvo ahí. Su rabia lo llevó a desmembrar el cuerpo de Osiris y dispersar sus partes por toda la tierra, asegurándose de que nadie pudiera devolverlo a la vida. No obstante, Isis, la fiel y amorosa esposa de Osiris, se negaba a aceptar su muerte. Decidida a encontrar cada fragmento de su amado, emprendió un arduo y peligroso viaje que la llevó a recorrer aldeas y ciudades en busca de pistas. Con su magia, Isis pronto descubrió los escondites de cada parte del cuerpo que Set había escondido. Finalmente, tras un largo esfuerzo, logró reunir todos los restos de Osiris. Con la ayuda de su hermana Neftis y sus poderosas invocaciones, realizó un rito sagrado, pronunciando palabras mágicas que infundieron vida en Osiris una vez más, aunque en una forma diferente. Así, Osiris se convirtió en el dios del inframundo, el juez de los muertos, continuando existiendo en una nueva dimensión. Isis no solo devolvió la vida a Osiris, sino que también protegió su legado. De su unión nació Horus, un hijo que crecería con la misión de vengar a su padre y restaurar la justicia. Sin embargo, la vida de Horus no sería fácil, ya que nació en un mundo bajo el dominio de su tío Set, el mismo que había asesinado a Osiris. Para proteger a Horus, Isis lo escondió en un lugar secreto, alejado del malvado Set, criándolo en un entorno seguro, lleno de amor y magia. Con el tiempo, Horus creció y comprendió que su deber era reclamar el trono de Egipto y vengar la muerte de su padre. El enfrentamiento entre Horus y Set se convirtió en una larga y feroz lucha por el poder. Este conflicto se prolongó durante años y estuvo lleno de desafíos. En uno de los mitos, los dioses organizaron una competencia para determinar quién de los dos merecía el trono. Horus y Set se transformaron en animales, compitieron en el agua, realizaron carreras y hasta se enfrentaron en el cielo. Uno de los episodios más memorables de este enfrentamiento fue cuando Set le arrancó el ojo a Horus. Sin embargo, Horus no se rindió. El dios Tot, símbolo de sabiduría y magia, curó su ojo, que se convirtió en el ojo de Horus, o Uhat, un poderoso símbolo de protección, sanación y triunfo sobre el mal. Finalmente, Horus logró vencer. Con la ayuda de otros dioses, incluyendo a Ra y Tot, logró derrocar a Set y restaurar la justicia. Horus ascendió al trono de Egipto, convirtiéndose en el nuevo rey y en un símbolo de Ma'at.
Su victoria representó el triunfo de la luz, el orden y la vida sobre el caos y la oscuridad. La lucha de Horus contra Set se transformó en un símbolo para los egipcios, recordándoles que el mal puede ser derrotado si se actúa con valentía, fe y perseverancia. Tras ser resucitado por Isis, Osiris no pudo regresar plenamente a la vida entre los vivos. En cambio, se convirtió en el dios del inframundo, Duat, el reino de los muertos. Esta transformación hizo de Osiris un símbolo crucial de la vida después de la muerte. Para los antiguos egipcios, Duat no era solo un lugar sombrío, sino una etapa de transición donde la alma se preparaba para la vida eterna. Osiris se convirtió en el gobernante de este reino, donde juzgaba a los muertos y determinaba su destino. Su juicio se basaba en los principios de Maat, donde el corazón del difunto se pesaba contra una pluma, símbolo de la verdad. Si el corazón era ligero, la alma era admitida en el paraíso, los campos de Yaru, donde esperaba una vida eterna. Pero si estaba cargado de pecados, sería devorada por Amit, una criatura con cuerpo de león, cocodrilo y hipopótamo. Osiris simbolizaba la esperanza y el renacimiento. Su papel como juez y gobernante del Duat enseñaba a los egipcios que la muerte no era el final, sino un paso hacia una nueva vida. Para ello, era necesario vivir de acuerdo con las leyes de Maat, siendo justos, honestos y respetuosos con los dioses. Además, Osiris personificaba el ciclo eterno de la naturaleza, y su renacimiento se asociaba con las inundaciones del Nilo, que traían fertilidad y vida a Egipto. Así, Osiris no solo fue el dios de los muertos, sino también un símbolo de renacimiento, fuerza de la naturaleza y del orden eterno. La historia de Osiris inspiraba a los egipcios a creer que, incluso después de las pruebas más difíciles, siempre existe la posibilidad de encontrar luz y nueva esperanza. Su ejemplo les enseñó a prepararse para la vida después de la muerte, viéndola como una continuación del viaje y no como un final. Cuando alguien fallecía, su alma emprendía su camino hacia Duat, donde se preparaba para el juicio de Osiris. Pero antes de que el alma pudiera comenzar este viaje, el cuerpo debía ser preparado adecuadamente. Aquí, el dios Anubis, el protector de los muertos y maestro de la momificación, desempeñaba un papel crucial. Anubis era representado como un hombre con cabeza de chacal, simbolizando su conexión con el mundo subterráneo. Su misión era proteger a las almas y ayudarles a atravesar el complicado proceso de transición. Anubis supervisaba la momificación, un proceso delicado que aseguraba la preservación del cuerpo para la vida eterna. Primero se extraían los órganos internos para evitar la descomposición, pero se dejaba el corazón, esencial para el juicio de Osiris. Estos órganos eran colocados en vasijas especiales, conocidas como canopos, que eran protegidas por magia. El cuerpo se trataba con aceites especiales y se envolvía en vendas de lino, resguardándolo del paso del tiempo y de la corrupción. Una vez finalizada la momificación, la familia del difunto realizaba rituales y ofrecía oraciones a los dioses, implorando su aceptación en Duat. Un aspecto crucial de esta preparación era asegurarse de que el difunto tuviera todos los objetos necesarios para su vida en el más allá. En la tumba se colocaban. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la muerte se convierte en un nuevo comienzo en el antiguo Egipto? ¿Cómo Anubis, el guardián de los muertos, guiaba las almas hacia su destino en el más allá? ¿Y qué papel desempeñaba Bastet, la diosa de la protección y la alegría, en la vida diaria de los egipcios? Acompáñame a descubrir los fascinantes relatos de estas deidades y su impacto en la cultura egipcia. En la antigua civilización egipcia, la muerte no era vista como un final, sino como el inicio de un nuevo viaje. Anubis, el dios con cabeza de chacal, era el encargado de guiar a las almas en su travesía hacia el juicio final ante las pesadas balanzas de Maat, donde se decidía su destino eterno. Este proceso simbolizaba que las almas necesitaban estar preparadas, no solo físicamente, sino también moralmente, para el siguiente capítulo de su existencia. Bastet, por su parte, era una de las diosas más queridas y veneradas. Con su representación de cabeza de gato, encarnaba la gracia, la protección y la fuerza. Los gatos eran considerados guardianes del hogar, protegiendo a las familias de ratones y serpientes.
Bastet, en su esencia, defendía a sus adoradores de los espíritus malignos, trayendo calidez y alegría a sus vidas. Una de las leyendas más impresionantes narra cómo Bastet salvó al mundo de la serpiente de Caos, Apop. Cada noche, Apop acechaba la barca solar de Ra, amenazando con devorar la luz y sumir al mundo en la oscuridad. Pero una noche, Bastet, convirtiéndose en una imponente gata, se enfrentó a él. Su mirada brillante, como dos soles, y sus garras afiladas fueron suficientes para asustar a Apop y permitir que Ra continuara su viaje. Este mito no solo enseña sobre la valentía, sino que también resalta el poder de luchar, incluso ante los mayores desafíos. Además de ser una guerrera, Bastet era una diosa maternal, cuidando de mujeres y niños, asistiendo durante los partos y protegiendo a los recién nacidos de enfermedades. Existen relatos de cómo ella ahuyentó a fuerzas malignas que intentaban invadir hogares, mostrándose como una enorme gata que salvó a familias enteras. Debido a estas creencias, muchas mujeres llevaban amuletos con su imagen, convencidas de que les brindarían felicidad y salud. Las festividades en honor a Bastet eran un reflejo de su esencia. Los egipcios celebraban con desfiles llenos de música y danza, ofreciendo tributos a la diosa. Una leyenda cuenta que en tiempos de desesperanza, cuando la gente había perdido la alegría, Bastet se materializó ante ellos en forma de una hermosa mujer, trayendo consigo música y risas, recordándoles que siempre hay un motivo para sonreír, incluso en los momentos más oscuros. Bastet no era solo una diosa, era el símbolo de amor, armonía y protección, cuyos relatos inspiraban a los egipcios a ser amables y cuidar de sus seres queridos. Luego de conocer a Bastet, símbolo de hogar y seguridad, es momento de adentrarnos en la historia de otra diosa de la mitología egipcia, Hathor. Si Bastet representaba el calor del hogar, Hathor era la personificación de la celebración, la alegría y el amor. Sus relatos están impregnados de luz, música y astucia, elementos que eran cruciales para preservar la armonía en el mundo. Hathor se representaba comúnmente con una sonrisa amable y orejas de vaca, simbolizando su conexión con la generosidad y la abundancia. Era la diosa de la música, la alegría y el baile. La llamaban la casa de Horus, ya que protegía al joven dios Horus, encarnando amor, cuidado y apoyo. En el antiguo Egipto, Hathor era el símbolo de todo lo bonito y brillante que hacía que la vida valiera la pena. Una de las historias más conocidas de Hathor narra cómo salvó a la humanidad. El dios del sol, Ra, se había enfurecido con la humanidad por sus pecados y decidió enviar a su hija, la diosa de la furia, Sekhmet, para castigar a los mortales. Sin embargo, Sekhmet se dejó llevar por su ira desmedida y comenzó a arrasar con todo a su paso, provocando un caos indescriptible. Reconociendo el desastre que había desatado, Ra se dio cuenta de que si no detenía a Sekhmet, el mundo se vería consumido. Fue entonces cuando Hathor ideó un ingenioso plan. Tomó una cantidad enorme de vino tinto y lo tiñó para que pareciera sangre, llevándoselo a Sekhmet. Al ver lo que parecía ser sangre, Sekhmet lo bebió ansiosamente y se embriagó, calmando su furia y poniendo fin a la destrucción. Gracias a Hathor, la paz fue restaurada y su imagen se convirtió en un símbolo de que la bondad y la compasión siempre superan la rabia. Además, Hathor era considerada la protectora de las mujeres y la familia. Las mujeres egipcias llevaban amuletos con su imagen, creyendo que les otorgarían protección en momentos difíciles, así como amor y felicidad. Ella estaba presente durante los partos, celebrando nuevos comienzos y manteniendo la armonía en el hogar. Las historias sobre Hathor recordaban a los egipcios que incluso en tiempos oscuros, siempre se podía encontrar luz. Enseñaba la importancia de la bondad, la alegría y el poder transformador del amor. Ahora, después de explorar la vida de Hathor, es esencial centrarnos en otro dios de notable relevancia en la mitología egipcia, Thoth. Si Hathor era el símbolo de la festividad y la celebración, Thoth encarnaba la sabiduría, el conocimiento y la magia. Sus relatos están llenos de ingenio, resolviendo problemas complejos y estableciendo las bases que mantenían el orden en el mundo. Thoth, con su cabeza de ibis,
Era el dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo. Era conocido no solo como el inventor de la escritura, sino también como el guardián del conocimiento, actuando como juez en disputas y protector de aquellos que buscaban respuestas a preguntas difíciles. Thoth era el equilibrio en los momentos de caos, asegurando que la armonía prevaleciera. Una de sus historias más famosas es la de cómo ayudó a la diosa Nut, madre de los dioses Osiris, Isis, Set y Neftis. Según el mito, Nut fue maldecida por Ra y no podía dar a luz durante los 360 días del año. Desesperada, buscó la ayuda de Thoth, quien ideó una solución brillante. Desafió al dios de la luna en un juego de dados y, al ganar, consiguió 5 días adicionales. Estos días se añadieron al calendario, permitiendo que Nut diera a luz a sus hijos. Este relato enseñaba a los egipcios que la inteligencia y la creatividad podían superar los obstáculos más desafiantes. Thoth no solo era inteligente, sino también justo. Se le consideraba un mediador entre los dioses en tiempos de conflicto. Por ejemplo, jugó un papel crucial en la disputa entre Horus y Set por el trono de Egipto, actuando como árbitro. A través de sus historias, los egipcios aprendían la importancia de la sabiduría y la equidad, valores que fortalecían su sociedad y les ayudaban a enfrentar los desafíos de la vida. Así, al explorar la rica mitología de Anubis, Bastet, Hathor y Thoth, descubrimos que el antiguo Egipto era un mundo donde los dioses no solo eran figuras de adoración, sino también guías y protectores en el viaje de la vida. Sus enseñanzas nos recuerdan la importancia de la bondad, la alegría y la sabiduría en nuestro propio camino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Hatshepsut, la gran faraona de Egipto, logró consolidar su poder en un mundo dominado por hombres? ¿O qué papel jugaron los dioses en la vida de Alejandro Magno, quien, a pesar de ser un conquistador, anhelaba ser reconocido como el legítimo faraón de Egipto? ¿Y qué hay de Ramsés II, el faraón que se convirtió en símbolo de grandeza y poder, con una conexión divina que lo llevó a la victoria en batallas épicas? En el antiguo Egipto, Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, actuaba como un mediador entre los dioses y los mortales, guiando a estos últimos hacia decisiones justas. Su voz era el eco de la razón, el orden en medio del caos. Se le atribuye la invención de la escritura, un regalo que los egipcios atesoraban, ya que les permitió preservar sus conocimientos, mitos y tradiciones a lo largo de las generaciones. La escritura se convirtió en un pilar fundamental de la cultura egipcia, y Thoth fue venerado por haber otorgado a su pueblo esta invaluable habilidad. Uno de los símbolos que lo representaban era el papiro, el cual utilizaba para registrar los acontecimientos del mundo. En su búsqueda de un gobernante que pudiera traer prosperidad y armonía a Egipto, Thoth enfocó su mirada en la reina Yahmes, esposa del faraón Tutmosis I. La sabiduría y la virtud de Yahmes despertaron la atención del dios, quien decidió otorgar su bendición a su futuro hijo. En una de esas noches tranquilas, Amón-Ra se apareció en sueños a Yahmes. Su figura era semejante a la de su esposo, pero la luz que emanaba de él iluminaba toda la habitación con un resplandor divino. Con dulzura, se acercó a Yahmes y le anunció: «Vas a dar a luz a un niño destinado a convertirse en un gran faraón. Su nombre resonará a través de los tiempos, y su reinado iluminará Egipto como el sol ilumina el mundo». Al despertar, Yahmes se sintió llena de una alegría y un asombro indescriptibles. Era consciente de que su hijo sería extraordinario, que su familia había sido elegida para una misión grandiosa. Pronto, llegó al mundo una niña a la que llamaron Hatshepsut. Desde su nacimiento, había una atmósfera especial a su alrededor. Se dice que aquel día, el sol brillaba con más intensidad que nunca, y los cielos estaban despejados y serenos. Los dioses descendieron a la tierra para bendecir a la pequeña. Hathor, la diosa del amor y la alegría, la sostuvo en sus brazos, llenando su corazón de bondad. Thoth se inclinó para susurrarle palabras de sabiduría que la acompañarían toda su vida, mientras Neftis la cubría con su manto, protegiéndola de todo mal. Todos proclamaron que Hatshepsut sería una gran gobernante. A medida que crecía, su origen divino se tornaba innegable.
Hatshepsut poseía una inteligencia y una fortaleza que la destacaban entre sus contemporáneos. Al convertirse en faraón, ordenó plasmar la historia de su nacimiento en las paredes de los templos. En esas representaciones, Jahmes recibía la bendición divina de Amón-Ra, mientras Hatshepsut aparecía rodeada de dioses que la reconocían como su elegida. Esta narrativa se convirtió en la base de su reinado, fortaleciendo su derecho al trono. Hatshepsut, hija de Jahmes y de Amón-Ra, bendecida por los propios dioses, se inscribió en la historia como una de las más grandes gobernantes de Egipto. Luego de conocer el origen divino de Hatshepsut, seleccionada por Amón-Ra para una gran misión, viajamos a otro período de la historia egipcia, un tiempo en el que un nuevo gobernante asumió el poder. Este hombre no pertenecía a la dinastía egipcia, pero logró entrelazar su destino con los dioses de la tierra del Nilo. Hablamos de Alejandro Magno y su encuentro con el oráculo de Amón. Cuando Alejandro el Grande conquistó Egipto, no se veía a sí mismo simplemente como un conquistador militar. Deseaba ser reconocido por su pueblo como su legítimo gobernante, un faraón que estaba alineado con los dioses. Sabía que para lograr esto necesitaba obtener el respaldo de los cielos. Así que decidió emprender un viaje hacia uno de los lugares más sagrados de Egipto, el oráculo del dios Amón en el oasis de Sigua. El camino fue largo y peligroso. Alejandro y su séquito atravesaron desiertos abrasadores, donde el sol ardía con fuerza y el viento levantaba la arena, ocultando el camino. La leyenda cuenta que, en uno de los momentos más difíciles de su travesía, cuando los viajeros se perdieron, 2 cuervos se le aparecieron. Estas aves, enviadas por el propio dios Amón, volaban delante de ellos, señalando la dirección correcta. Gracias a este signo, Alejandro y sus hombres pudieron llegar al oasis. El oasis de Sigua era un lugar de belleza y tranquilidad incomparables, rodeado de palmeras y manantiales, como un refugio escondido del mundo. En el centro se alzaba el templo de Amón, donde los sacerdotes habían mantenido durante siglos la conexión con el dios. Al entrar en el templo, que estaba impregnado de aromas de inciensos y con velas cuyos destellos danzaban en la penumbra, Alejandro fue recibido por el sumo sacerdote, quien supuestamente le llamó de inmediato Hijo de Amón. Según cuenta la leyenda, el sacerdote proclamó que Alejandro no solo era hijo del dios, sino también el elegido para realizar grandes obras. Se le predijo que su nombre viviría por siempre, y sus hazañas lo consagrarían como uno de los más grandes gobernantes. Además, se le confirmó que tenía derecho a ser faraón de Egipto, transformándolo no solo en un conquistador, sino en un gobernante divino. Después de este encuentro, Alejandro adoptó el título de faraón y comenzó a representarse con los cuernos de Amón, símbolo de su ascendencia divina. Estos cuernos se convirtieron en parte de su imagen, que evidenciaba su conexión con el dios del sol. Se dice que, tras esta experiencia, Alejandro no se sentía simplemente como un hombre, sino como alguien verdaderamente destinado a grandes logros. La historia de Alejandro y el oráculo de Amón resaltaba la importancia de que incluso los más grandes conquistadores tuvieran un vínculo con lo divino. Para los egipcios, esto sirvió como prueba de que Alejandro era parte de su mundo, reconocido por el mismo Amón y digno de gobernar en la tierra de los faraones. A continuación, volvemos a uno de los más célebres faraones de Egipto, cuyo nombre se convirtió en símbolo de grandeza, Ramsés II, conocido en la historia como Ramsés el Grande. Su conexión con el dios del sol, Ra, no era solo un mito, era la base de su reinado y la representación de la fuerza que inspiraba a su pueblo. Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de Egipto, gobernó durante más de 6 décadas. Sus majestuosos templos, estatuas y victorias lo hicieron inmortal. Sin embargo, como susurra la leyenda, su fuerza y éxito no provenían únicamente de su voluntad y valentía, sino también de una conexión especial con Ra, el dios del sol. Una de las historias más conocidas sobre Ramsés habla de su oración a Ra antes de una gran batalla en Kadesh. En el día en que las fuerzas egipcias se enfrentaron al ejército hitita, Ramsés se encontró en una situación crítica. Sus tropas estaban rodeadas y la derrota parecía inevitable. Pero en lugar de ceder a la desesperación, Ramsés se dirigió a Ra.
Se dice que levantó sus manos al cielo y su voz, llena de fe y determinación, llegó hasta el sol. Suplicó a Ra ayuda y protección, como su hijo terrenal. Según la leyenda, Ra escuchó la súplica de su elegido. El sol brilló intensamente, deslumbrando a los enemigos, y un poder increíble se apoderó del corazón de Ramsés. Se lanzó al combate con una furia tal que los hititas comenzaron a retroceder. Sus tropas, inspiradas por su ejemplo, le siguieron, y la batalla culminó en un triunfo para Egipto. Tras este evento, Ramsés fue conocido como el amado de Ra, subrayando su conexión con el dios del sol. Sin embargo, el vínculo de Ramsés con Ra no se limitaba solo a las victorias militares. Celebró esta conexión a través de sus grandes templos. En Abu Simbel, uno de los complejos templarios más famosos, Ramsés ordenó erigir enormes estatuas donde se le representaba junto a los dioses, Ra, Ptah y Amón. Estas estatuas lo mostraban. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un faraón como Ramsés II se convirtió en una leyenda venerada por su pueblo? ¿Qué secretos esconde la conexión entre este gran líder y el dios Ra, el dios del sol? Imagina la majestuosidad de un templo donde los rayos del sol iluminan la estatua de un hombre que no solo es un líder, sino el elegido de los dioses. La historia de Ramsés y Ra no es solo un mito, sino un poderoso símbolo que reflejaba la grandeza y el papel divino del faraón en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Cada año, en días que conmemoraban su ascenso al trono y su nacimiento, los rayos del sol penetraban en lo más profundo del templo, bañando la estatua de Ramsés en una luz dorada. Esta conexión con el sol subrayaba su estatus como no solo un gobernante fuerte, sino también como un ser divino, consagrado y protegido por Ra. Gracias a esta relación mística, Ramsés II no solo gobernó, sino que se convirtió en una leyenda cuyo nombre perdura a través de los siglos, tan brillante como el propio sol. Pero la historia de Egipto no se detiene en Ramsés. A medida que avanzamos a los últimos años de esta civilización antigua, encontramos a una figura igualmente fascinante, una reina cuya influencia y poder fueron igualmente legendarios. En una cultura donde los dioses creaban el mundo, protegían a la humanidad y luchaban contra las fuerzas del caos, cada representación artística era una narrativa profunda que ilustraba el papel de lo divino en la vida de las personas. Las murallas de las tumbas no solo estaban decoradas, sino que contaban historias sobre Osiris e Isis, seres cuyas leyendas eran tan palpables que se integraban en la vida cotidiana. Las imágenes en los templos y tumbas no eran meras decoraciones, eran símbolos mágicos, considerados esenciales para proteger a los difuntos en su travesía hacia el más allá. Estatuas de dioses y amuletos, que los egipcios llevaban colgados al cuello, estaban impregnados de significado y poder. Por ejemplo, el ojo de Horus, un símbolo venerado de protección y sanación, se convirtió en uno de los amuletos más populares, recordando a quienes lo llevaban la omnipresencia y el cuidado de los dioses. Las festividades en Egipto también estaban profundamente influenciadas por los mitos. Uno de los festivales más vibrantes era el Festival Opet, donde las estatuas de los dioses eran trasladadas de un templo a otro, mientras la multitud se entregaba al canto, al baile y a la alegría colectiva. Este evento no era solo una celebración superficial, sino un recordatorio del vínculo sagrado entre los hombres, los dioses y la naturaleza. Cada festividad, cada danza y cada canción estaban intrínsecamente conectadas con los mitos, mostrando que incluso en la vida diaria había espacio para lo divino. Incluso en la intimidad de sus hogares, los egipcios mantenían esta conexión con lo sagrado. Antes de iniciar cualquier empresa significativa, se dirigían a los dioses en busca de guía y protección. Oraban a Tot por sabiduría, o a Isis para salvaguardar a sus familias. Los amuletos y talismanes que llevaban no eran solo joyas, sino recordatorios de los grandes logros de los dioses y su protección contra el mal. Así, los mitos en Egipto representaban algo mucho más profundo que simples relatos. Eran explicaciones sobre la naturaleza del mundo, guías sobre cómo vivir correctamente y un medio para sentirse parte de algo más grande que uno mismo. Cada día, cada acontecimiento, cada oración estaban ligadas a las grandes historias que seguían vivas en la memoria de su pueblo,
perpetuando el legado de dioses y faraones a través de los siglos. Hoy, a través del canal Sombras Sagradas, te invitamos a explorar más sobre estas fascinantes leyendas y su impacto en la cultura y la espiritualidad de una de las civilizaciones más asombrosas de la historia.